Nunca imaginé que el día que mi esposa me pidiera el divorcio también sería el día en que descubriría que llevaba meses enamorada de otro hombre. Me llamo Daniel y llevaba 7 años casado con Laura. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero yo pensaba que nos amábamos. Hasta aquella noche, Laura llegó a casa mucho más tarde de lo normal. Entró, dejó las llaves sobre la mesa y se quedó parada frente a mí. Tenemos que hablar. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasó? Ella respiró profundamente. Quiero divorciarme. Me quedé mirándola, esperando que se riera o dijera que era una broma. Pero no lo hizo. ¿Hay alguien más? Pregunté. Laura bajó la mirada. Ese silencio fue suficiente. ¿Quién? Se llama Andrés. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. ¿Desde cuándo? Hace 8 meses. 8 meses. Mientras yo llegaba cansado del trabajo, cenaba con ella y planeaba nuestro futuro, ella llevaba 8 meses construyendo otro. ¿Lo amas? Laura tardó unos segundos en responder. Sí, aquella palabra dolió más que cualquier insulto. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo. Y ahora ya no, me miró directamente. Ahora sé que quiero estar con él. No discutí, no le rogué, no rompí nada, simplemente asentí. Está bien. Laura pareció sorprendida. ¿Eso es todo? La miré por última vez aquella noche. No puedo obligarte a quedarte con alguien que ya no amas. Ella tomó sus cosas y se fue. Yo me quedé solo en nuestra casa. Pero todavía no sabía algo. 3 semanas después, Laura se casaría con Andrés. Y ese mismo día descubriría que había cometido el peor error de su vida. Los días siguientes fueron extraños. Laura se mudó con Andrés casi inmediatamente. Yo, en cambio, seguí viviendo en nuestra casa, rodeado de recuerdos que ahora parecían pertenecerle a otra persona. Lo peor era que todo el mundo sabía lo que había pasado. Mis amigos me preguntaban cómo estaba. Yo siempre respondía lo mismo. Bien, mentía. Una tarde, mientras recogía algunas cosas de Laura, encontré una fotografía nuestra de cuando nos casamos. Éramos jóvenes. Ella sonreía mientras me abrazaba. Me quedé mirándola durante varios segundos antes de guardar la fotografía en una caja. No quería seguir viviendo en el pasado. Así que empecé a reconstruir mi vida. Volví al gimnasio. Me concentré más en mi trabajo y empecé a salir nuevamente con mis amigos. Poco a poco, dejé de pensar en Laura. Hasta que una noche recibí un mensaje suyo. Daniel, ¿podemos hablar? Lo ignoré. 5 minutos después llegó otro. Por favor, es importante. Finalmente respondí. ¿Qué necesitas? Tardó varios minutos en contestar. Andrés y yo nos vamos a casar. Sentí algo extraño. No tristeza, simplemente indiferencia. Felicidades. Laura tardó en responder. ¿Eso es todo? ¿Qué quieres que diga? No volvió a escribir. Pensé que ahí terminaría todo. Pero 2 días después recibí una llamada. Era Laura. Contesté. ¿Qué pasó? Su voz estaba temblando. Daniel, necesito pedirte un favor. ¿Cuál? Hubo un silencio. Quiero que vengas a mi boda. Me quedé completamente en silencio. No entendía por qué alguien invitaría a su exesposo a su propia boda. Entonces Laura dijo algo que jamás imaginé escuchar. Necesito que estés ahí, porque hay algo que todavía no te he contado. No entendía por qué Laura quería que asistiera a su boda. ¿Qué es eso que no me has contado? Pregunté. Ella respiró profundamente. No puedo explicártelo por teléfono. Entonces no voy a ir. Daniel, por favor. Su voz sonaba diferente. Ya no era la mujer segura que me había pedido el divorcio. Parecía asustada. Está bien, respondí finalmente. Iré. La boda sería en 3 días. Durante ese tiempo intenté no pensar demasiado en ella. Tenía claro que ya no quería volver con Laura. Había pasado demasiado para eso. El día de la boda llegué al lugar unos minutos antes de la ceremonia. Todo era elegante. Flores, música, invitados vestidos de gala. Y entonces la vi. Laura estaba frente al altar. Se veía hermosa, pero cuando nuestros ojos se encontraron, su expresión cambió por completo. Parecía nerviosa. A su lado estaba Andrés, el hombre por el que había destruido nuestro matrimonio. La ceremonia comenzó. Yo permanecí sentado al fondo. Todo parecía normal hasta que llegó el momento de los votos. Andrés tomó las manos de Laura. Te prometo que siempre estaré contigo. Pero antes de terminar, su teléfono comenzó a sonar. Lo ignoró. Volvió a sonar. Y otra vez. Andrés finalmente lo sacó del bolsillo. Miró la pantalla. Su rostro perdió el color. ¿Qué sucede? Preguntó Laura. Andrés no respondió. Simplemente salió del altar. Los invitados comenzaron a murmurar. Laura fue detrás de él. Yo me levanté lentamente. Entonces escuché un grito desde el pasillo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Todos voltearon. Andrés estaba frente a una mujer que acababa de entrar al salón. Ella tenía lágrimas en los ojos. Me prometiste que ibas a dejarla. Laura se quedó paralizada. Yo también.
Andrés no solo estaba engañando a Laura, también había estado engañando a otra mujer. Y, por primera vez desde nuestro divorcio, vi a Laura derrumbarse. La boda acababa de terminar antes de comenzar. Nadie sabía qué decir. La mujer que había entrado al salón comenzó a llorar. Me dijiste que ella era solo un trámite, le reclamó a Andrés. Me dijiste que después de la boda ibas a estar conmigo. Laura lo miraba sin poder reaccionar. ¿Es verdad?, preguntó. Andrés intentó acercarse. Laura, déjame explicarte. Ella retrocedió. No me toques. El salón quedó completamente en silencio. Yo observaba todo desde el fondo. Una parte de mí sentía lástima por ella. Otra parte recordaba aquella noche en que Laura me dijo que amaba a Andrés. Y entonces comprendí algo. Ella estaba sintiendo exactamente el mismo dolor que yo había sentido. Andrés intentó convencerla de que todo había sido un malentendido, pero nadie le creyó. Finalmente, Laura se quitó el anillo. Lo dejó caer al suelo. La boda se terminó. Después salió corriendo. Yo pensé en irme, pero cuando estaba por salir, Laura apareció frente a mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Daniel, no dije nada. Tenías razón. ¿Sobre qué? Sobre él. Suspiré. No importa. Ella negó con la cabeza. Sí importa, porque ahora entiendo lo que te hice. Por primera vez, no tuve ganas de discutir. Laura, lo siento por lo que pasó. Pero ya no somos esposos. Ella bajó la mirada. Lo sé. Me di la vuelta para marcharme. Entonces escuché. ¿Podemos empezar de nuevo? Me detuve. No respondí, porque aunque todavía tenía sentimientos por ella, sabía que perdonarla no significaba volver con ella. Y mientras caminaba hacia la salida, tomé una decisión. Por primera vez en 7 años, iba a pensar únicamente en mí. Después de aquella boda, desaparecí de la vida de Laura. No porque la odiara, simplemente entendí que necesitaba alejarme. Durante las siguientes semanas me concentré en mí mismo. Empecé a trabajar en un proyecto que llevaba años posponiendo y volví a hacer cosas que había dejado de lado durante mi matrimonio. Una tarde, mientras trabajaba en una cafetería, una mujer se acercó a mi mesa. Daniel, levanté la mirada. Era Sofía. Habíamos trabajado juntos años atrás, aunque nunca fuimos demasiado cercanos. Sofía, ¿qué haces aquí? Sonrió. Lo mismo que tú, intentando sobrevivir al café de esta ciudad. Me reí. Terminamos hablando durante casi 2 horas. No hablamos de Laura, no hablamos de Andrés, simplemente hablamos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí tranquilo junto a alguien. Después de ese día empezamos a vernos ocasionalmente, al principio como amigos, después, algo comenzó a cambiar. Mientras tanto, Laura intentaba reconstruir su vida. Andrés había desaparecido después de la boda y ella tuvo que enfrentarse a las consecuencias de todo lo que había hecho. Un viernes por la noche recibí un mensaje suyo. Necesito verte. No respondí. Entonces llegó otro. Ya sé que no quieres hablar conmigo, pero por favor. Esta vez sí contesté. ¿Qué pasó? La respuesta apareció segundos después. Andrés regresó. Fruncí el ceño. Y, Laura tardó bastante en responder. Finalmente escribió. Me pidió que volviera con él. Me quedé mirando la pantalla. No sabía por qué me estaba contando aquello. Hasta que llegó un último mensaje. Y me di cuenta de que ya no quiero estar con él. Luego escribió algo que me dejó completamente sorprendido. Creo que todavía te amo a ti. Leí el mensaje varias veces. Creo que todavía te amo a ti. No sabía qué responder. Después de unos minutos escribí. Laura, no puedes volver conmigo solo porque Andrés te decepcionó. Su respuesta llegó casi inmediatamente. No es por él. Entonces, ¿por qué? Tardó en contestar. Porque cuando estaba contigo tenía todo lo que siempre quise y no supe valorarlo. Cerré el teléfono. No quería volver a entrar en ese juego. Al día siguiente, Laura apareció afuera de mi casa. Cuando abrí la puerta, estaba sola. Solo quiero hablar, dijo. La dejé pasar. Se sentó frente a mí y comenzó a llorar. Sé que no merezco otra oportunidad. No respondí, pero quiero que sepas que me arrepiento de todo. Te creo. Ella levantó la mirada, sorprendida. ¿De verdad? Sí, pero arrepentirse no borra lo que pasó. Laura asintió lentamente. Lo sé. Entonces me preguntó, ¿hay alguien más? No sabía por qué, pero recordé a Sofía. Sí. Laura se quedó inmóvil. ¿La amas? Todavía no sé qué siento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces todavía tengo una oportunidad. Negué con la cabeza. No funciona así, Laura. Ella se levantó. Antes de salir, se detuvo junto a la puerta. Voy a esperar. No me esperes. No puedo evitarlo. Se marchó. Pensé que sería la última vez que hablaríamos. Pero esa misma noche recibí una llamada de Sofía. Su voz sonaba preocupada. Daniel, necesito preguntarte algo. ¿Qué pasa? ¿Tu ex estuvo hoy contigo? Me quedé en silencio. Sí. ¿Por qué? Sofía respiró profundamente.
Porque la vi salir de tu casa. Y entonces entendí que el pasado acababa de comenzar a meterse en mi nueva vida. Sofía, puedo explicarlo, dije. No tienes que explicarme nada, respondió. Pero su voz decía lo contrario. Quedamos en vernos al día siguiente. Cuando llegué, Sofía estaba sentada en una banca, mirando al suelo. No quiero ser la mujer que llega después de tu matrimonio, me dijo. No eres eso, pero ella todavía te ama. Y yo ya no soy su esposo. Sofía me miró. ¿Pero todavía la amas? La pregunta me dejó callado. No quería mentirle. Una parte de mí siempre va a quererla. Estuvimos 7 años juntos. Sofía asintió. Eso era lo que necesitaba saber. Se levantó y comenzó a caminar. La alcancé. Sofía, espera. Necesito tiempo. La dejé ir. Por primera vez desde que había conocido a Sofía, sentí miedo de perderla. Mientras tanto, Laura seguía intentando acercarse. Me enviaba mensajes, aparecía ocasionalmente en lugares donde sabía que estaría y trataba de demostrarme que había cambiado. Pero yo no sabía si creerle. Hasta que una tarde recibí una llamada de un número desconocido. ¿Daniel? Sí, soy Andrés. Sentí que mi cuerpo se tensaba. ¿Qué quieres? Necesito advertirte sobre Laura. Solté una risa. ¿Ahora quieres ayudarme? No, quiero ayudarte porque sé algo que tú no sabes. ¿Qué cosa? Hubo un silencio. Laura no te contó toda la verdad sobre por qué se divorció de ti. Me quedé completamente quieto. ¿De qué estás hablando? Andrés respondió. Ella no empezó a salir conmigo porque se enamoró de mí. Entonces, ¿por qué? Su respuesta me dejó helado. Porque alguien le pagó para que te dejara. Me quedé en silencio. ¿Quién le pagó? Pregunté. Andrés respiró profundamente. No lo sé con certeza. Pero tengo pruebas. ¿Qué clase de pruebas? Mensajes, transferencias, todo. Sentí que el corazón me empezaba a latir más rápido. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Porque al principio yo también estaba involucrado. Aquello me sorprendió todavía más. ¿Qué quieres decir? Laura me ofreció dinero para que fingiera estar enamorado de ella. No podía creerlo. Entonces, ¿nunca estuvo enamorada de ti? Andrés soltó una risa amarga. Al principio no, pero las cosas cambiaron. Me enamoré de verdad. Me quedé mirando la pared. Toda mi vida podía haber sido una mentira. ¿Quién le pagó a Laura? Andrés dudó. Un hombre llamado Ricardo. Ese nombre no significaba nada para mí. ¿Quién es? Alguien que conoces. La llamada terminó poco después. No esperé. Fui directamente a buscar a Laura. Cuando abrió la puerta y me vio, supo inmediatamente que algo había pasado. ¿Qué sucede? Quiero que me digas la verdad. Se quedó pálida. ¿Sobre qué, Ricardo? Su expresión cambió por completo. Ya no parecía arrepentida. Parecía aterrada. ¿Quién te habló de él? Andrés. Laura retrocedió un paso. Daniel, tienes que irte. No hasta que me expliques qué está pasando. Ella comenzó a llorar. No sabes con quién te estás metiendo. Entonces dime quién es. Laura levantó la mirada. Ricardo es mi padre. Me quedé congelado. Y entonces entendí que mi divorcio no había sido una historia de infidelidad. Había sido un plan. ¿Tu padre? Pregunté. Laura asintió. Él nunca quiso que estuviera contigo. ¿Por qué? Laura bajó la mirada. Porque pensaba que no era suficiente para mí. Sentí una mezcla de rabia y confusión. ¿Y te pagó para que me dejaras? Sí. ¿Cuánto? $50,000. No podía creerlo. ¿Y aceptaste? Laura comenzó a llorar. Al principio sí. Entonces todo fue mentira. No, respondió rápidamente. Eso es lo que quiero que entiendas. Cuando acepté el dinero pensé que podía dejarte y seguir adelante. Pero después conocí a Andrés y todo se complicó. ¿Lo amabas? Creí que sí. ¿Y ahora? Laura me miró directamente. Ahora sé que a quien realmente amaba era a ti. No respondí. Me dolía escuchar esas palabras. Porque llegaban demasiado tarde. ¿Dónde está tu padre? Pregunté. Laura se quedó en silencio. Daniel, ¿dónde está? Finalmente respondió. Salí de la oficina de Ricardo aquella misma con una tarde sensación fui a horrible. verlo. No Ricardo sabía que estaba estaba sentado planeando, detrás de pero un tenía enorme claro que escritorio. no iba a quedarse Cuando de entré, brazos ni cruzados. siquiera pareció sorprendido. Al día siguiente, Sabía que comenzaron tarde o los temprano problemas. vendrías. Mi empresa ¿Por qué lo recibió una hiciste? inspección Porque mi hija inesperada. estaba desperdiciando Después, su un vida cliente contigo. importante canceló Eso un no te contrato daba sin derecho a ninguna comprar explicación. nuestro divorcio. Y esa misma Ricardo noche, se levantó. recibí un Te mensaje di anónimo. $50,000 y Aléjate de saliste Laura. de su vida. No necesitaba veo preguntar cuál es el quién lo problema. había enviado. Lo miré Ricardo fijamente. estaba El cumpliendo problema su es que amenaza. ahora tu hija me Pero perdió. esta vez no Por pensaba primera huir. vez, Su revisé expresión cada cambió. documento de mi ¿Qué empresa quieres y decir? descubrí algo Sonreí. extraño. Que no Las voy a volver con cancelaciones Laura. parecían estar Me di la vuelta relacionadas para entre sí. marcharme. Pero Alguien antes de estaba salir, intentando Ricardo hacerme dijo, parecer poco entonces confiable ante tendrás mis que clientes. prepararte. ¿Para Entonces qué? recordé Porque si algo no que puedo Andrés me separarte había de mi dicho. hija con dinero. Tengo pruebas. Hizo una Lo pausa. llamé. Lo haré de Necesito tu otra ayuda. manera. Sabía que me llamarías. Nos reunimos esa misma noche. Andrés me entregó una memoria USB. Aquí está todo lo que tengo sobre Ricardo. La conecté a mi computadora.
Había transferencias bancarias, mensajes y contratos. Pero entre todos esos archivos encontré uno que me dejó completamente sorprendido. Era un documento firmado por Ricardo. No solo demostraba que había pagado para destruir mi matrimonio, también demostraba que llevaba meses intentando quedarse con una parte de mi empresa. ¿Por qué quería mi empresa?, pregunté. Andrés negó con la cabeza. No quería una parte, señaló otro documento. Quería todo. Entonces entendí algo. Mi matrimonio nunca había sido el verdadero objetivo. Ricardo había utilizado a Laura para acercarse a mí y conocer mis negocios. Y ahora quería destruirme para quedarse con lo que había construido. Pero había cometido un error. Había dejado pruebas. Y yo estaba decidido a usarlas. Solo había un problema. Cuando llegué a casa, encontré a Laura esperándome. Estaba llorando. Daniel, mi padre sabe que descubriste todo. Y, Laura tragó saliva. Viene por ti. ¿Qué significa que viene por mí?, pregunté. Laura negó con la cabeza. No lo sé, pero conozco a mi padre. Cuando siente que está perdiendo, hace cualquier cosa. Le mostré la memoria USB. Ya tengo pruebas contra él. Laura se quedó mirando los archivos. Entonces tienes que irte. No voy a huir. Daniel, por favor. Tu padre destruyó nuestro matrimonio. Intentó arruinar mi empresa y ahora quiere quitarme todo. No pienso dejar que gane. Laura comenzó a llorar. Yo provoqué todo esto. Sí, respondí. Pero también puedes ayudarme a terminarlo. Ella levantó la mirada. ¿Qué quieres que haga? Dile a tu padre que acepto hablar con él. Laura palideció. ¿Estás seguro? Completamente. Al día siguiente nos reunimos en la oficina. Ricardo llegó acompañado de 2 abogados. Sabía que entrarías en razón, dijo. No vine a negociar. Puse la memoria USB sobre la mesa. Vine a darte una oportunidad para detenerte. Ricardo soltó una carcajada. ¿Crees que eso me preocupa? No. Encendí mi computadora. Pero esto sí, en la pantalla aparecieron los documentos que demostraban sus movimientos. Ricardo dejó de sonreír. ¿De dónde sacaste eso? De alguien que conocía tus planes. Uno de los abogados se inclinó para revisar los documentos. Ricardo, esto podría ser suficiente para una demanda. Mi ex-suegro se levantó furioso. No tienes idea de con quién estás jugando. Ahora sí. Entonces Laura habló. Papá, se acabó. Ricardo la miró sorprendido. ¿Qué dijiste? Ya no voy a obedecerte. Fue la primera vez que vi a Laura enfrentarse a su padre. Ricardo tomó su abrigo y salió. Pensé que finalmente todo había terminado. Pero afuera del edificio, Laura me tomó del brazo. Daniel, ¿qué? Me miró con lágrimas en los ojos. Ahora que todo terminó, necesito preguntarte algo. ¿Qué? ¿Todavía existe alguna posibilidad para nosotros? La pregunta de Laura quedó flotando entre nosotros. ¿Todavía existe alguna posibilidad para nosotros? La miré durante unos segundos. Hubo un tiempo en que habría dado cualquier cosa por escuchar esas palabras. Pero ya no era el mismo hombre. No lo sé, Laura. Ella bajó la mirada. Entiendo. Te quise durante 7 años. Y una parte de mí siempre va a guardar cariño por ti. Pero lo que hiciste rompió algo que no se puede arreglar de un día para otro. Laura asintió. Entonces no voy a pedirte que vuelvas conmigo. Me sorprendió. No, no. Si algún día quieres volver a conocerme, quiero que sea porque tú lo decides. No porque te sientas culpable. Por primera vez, sentí que realmente había cambiado. Nos despedimos. Pasaron varios meses. Ricardo terminó enfrentando las consecuencias de sus acciones y Laura cortó completamente la relación con él. Andrés también desapareció de nuestras vidas. Y yo seguí adelante, hasta que una tarde Sofía apareció en mi oficina. ¿Puedo hablar contigo? Sonreí. Claro. Se sentó frente a mí. Me enteré de todo. Entonces sabes que ya no tengo nada que ocultar. Sofía sonrió. Eso era lo que quería escuchar. Me tomó de la mano. ¿Quieres empezar de nuevo? La miré. Esta vez no tenía miedo. Sí. Un año después, Sofía y yo nos casamos. Y, curiosamente, Laura fue una de las personas que nos felicitó. No hubo lágrimas. No hubo reclamos. Solo una sonrisa sincera. Años después entendí algo. Laura había sido el amor de mi vida durante una etapa. Pero eso no significaba que tuviera que ser el amor de toda mi vida. A veces perder a alguien es precisamente lo que necesitas para encontrarte a ti mismo. Y, en mi caso, también para encontrar a la persona que realmente estaba destinada a quedarse. 5 años después, mi vida era completamente distinta. Sofía y yo teníamos una hija y una pequeña casa que habíamos construido juntos. Una tarde, mientras caminábamos por un parque, recibí un mensaje de Laura. Espero que estés bien. Me alegra saber que encontraste la felicidad que buscabas. Sonreí y guardé el teléfono. No sentí tristeza, tampoco rencor, solo agradecimiento, porque alguna vez pensé que perder a Laura significaba perderlo todo.
Ahora entendía que aquel divorcio no había sido el final de mi historia. Había sido el comienzo de una vida mucho mejor. Miré a Sofía y a nuestra hija jugando frente a mí, y pensé, a veces la persona que te rompe el corazón termina siendo la misma que te obliga a encontrar un lugar donde realmente puedas ser feliz.